Dios les bendiga a todos mis hermanos en Cristo Jesús, esperando que se encuentren bien este día. Ah, Quiero agradecerle al Eterno por haberme dado la oportunidad de poder estar con vida, ¿no? Y a poder hacer este trabajo que el Señor nos ha encomendado. Dice su palabra, por tanto, id y hacer discípulos. Ah, y es porque el Señor quiere que nosotros am, hagamos discípulos de las naciones, ¿no? Entonces, hoy en esta tarde voy a hablar de un tema que para muchos sea controversial, porque se trata de un tema que está, o de algo que está dentro de la Biblia, dentro de la palabra de Dios, que fue puesta, fue compuesta pues erróneamente y en su en su totalidad ha causado mucha grande división entre los hermanos, más entre los hermanos de la habla hispana, por la simple razón de que este este tema de en los hermanos de inglés no se mira mucho, no se mira mucho no se mira mucho este debate, por la simple razón de que cuando se escribió la Biblia de King James, uh, del King James, perdón, del King James, fue, fue, no fue tan, ¿cómo le diré? Tan controversial. En otras palabras, cuando se escribió la Biblia de inglés no fue tan controversial como la Biblia de español. Ahora las nuevas versiones de inglés sí ya están apareciendo más constante de lo que yo hoy voy a hablar. Y hoy yo voy a hablar sobre Jehová, un sobrenombre de Dios. El nombre de Dios el Señor nunca dio su nombre. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar que Dios reveló su nombre, sino todo lo contrario, nos daba pedacitos de su nombre, pero nunca nos reveló su nombre. Aún en Isaías 52:6 me parece, en aquel tiempo yo que hablo estaré presente. Entonces el Señor entonces mi pueblo sabrá mi nombre, yo mismo que hablo estaré presente. Entonces el Señor nunca reveló su nombre. Él nos dio nomás, como le digo, pedacitos de su nombre, pero nunca nos dio en total su nombre, sino que fue aún en Éxodo capítulo 20, cuando se lo habla de los 10 mandamientos, cuando el Señor llega a su nombre, dice no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Ahora no estaba refiriendo a Jehová, porque Jehová, le digo, es un invento de la Iglesia Católica. Y yo sé que muchos han dicho, pero hermano, ¿por qué está allí? Bueno, ¿por qué le digo? Porque fue un arreglo de la Iglesia Católica y aún en la Biblia de King James, del cual yo uso, aparece 6 veces el nombre de Jehová. Pero ya después todo el resto del Antiguo Testamento no aparece, sino todo lo contrario. Está the Lord, 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 que es Señor. Ahora, todo, usted busque una Biblia o póngase a Google, allí en Google, y busque Señor, la traducción, como le dije, y va a aparecer Lord, que quiere decir Señor. Toda la Biblia del King James aparece el nombre del Señor correctamente, que quiere decir Señor. No aparece Jehová ni otro ni en otras partes de la Biblia. Nomás seis veces en la Biblia de inglés se aparece, nomás 6 veces. Pero no todo el Antiguo Testamento, como en la iglesia, perdón,
en la Biblia hispana que yo uso, desde 1602 a 1909, la 1960, y en fin, me parece que hasta el 1997 fue cuando fue revisada otra vez la Biblia, no estoy seguro, pero en 1997 fue cuando la Biblia fue revisada, y entonces es cuando le cambiaron de Jehová a el Señor. Ahora, am, de la Reina Valera fue revisada, y ahí le agregaron Señor. De todos modos, en mi caso, yo cuando hablo de este tema siempre normalmente uso uso la Biblia de las Américas. ¿Por qué? Porque la Biblia de las Américas le dio el contenido perfecto al nombre del Señor, al nombre del Señor. Y, como le digo, esto es una cosa que causa una controversia, porque allí muchos se agarran de esa idea que yo le estoy quitando que yo le estoy quitando a la Biblia lo que está escrito. No, hermanos, es que ni le estoy quitando ni le estoy agregando, es que estoy haciendo una observación y a la misma vez una corrección. Ahora, no voy a decir que, mire, una de las cosas que es que quiero que ustedes noten, hermanos, que no toda la Biblia, aún en inglés, en español y en portugués y en diferentes idiomas, ah, fueron escritas de la misma manera, porque se sabe que la gramática cambia en de diferentes idiomas, en diferentes formas. Entonces, cuando el Señor habla, y voy a usar de base el capítulo 20 de Éxodo para agarrarme de allí y de poder mostrar por qué fue un error. Fue un error de los traductores en la Biblia española el poner el nombre de Jehová. Ahora, yo uso, como le digo, la Biblia de 1602, la que le llaman la Biblia del Cántaro. Me parece que esa es la Biblia del Cántaro, la 1602. Ahora, fíjense bien, yo cuando leo la Biblia en el Antiguo Testamento, en la Reina Valera 1602, cuando yo llego al nombre, o cuando yo llego al nombre de Jehová, yo lo cambio por the Lord, o el Señor, que es el Señor, the Lord, el Señor. ¿Por qué? Porque, como le digo, en la Biblia de la Biblia en inglés no aparece así. Como le digo, aparece the Lord, que es el Señor. Entonces, quiero que por favor de ustedes sean conscientes. Yo les estoy enseñando la palabra de Dios conforme a mí el Señor me fue revelada. Porque, mire, una de las cosas que yo entendí cuando leía la Biblia de inglés, me parece que es Joel 2:32, y dice: todo que invocar el nombre en la Biblia de inglés, todo que invocar el nombre del Señor será salvo. Y luego de ahí lo miraba con Romanos 10, y se decía la misma versión igualita: todo que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces miraba eso y me hacía yo la pregunta, que por qué en la inglés decía igual en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué en la Biblia de español decía un lado un nombre, y luego acá en el Nuevo Testamento decía algo diferente? Como digamos Deuteronomio 6:4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así está escrito. Pero acá en Marcos 12:29 dice, cuando le preguntaron al Señor cuál es el primer mandamiento de todos,
Y el Señor les contesta ese mismo verso que les acaba de decir, pero le dice, y dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y entonces noté que cuando leía así las cosas en el Antiguo Testamento en español, no salían ni aparecían igual acá en el Nuevo Testamento. Y es el mismo verso. Entonces a mí me agarró como le digo, me agarró la curiosidad y comencé a buscar por qué. Ahora, como le digo, fue un proceso de tiempo. Fue un proceso de tiempo cuando empecé a entender yo estas cosas. Capítulo 20 de Éxodo, verso 7, dice así: no tomarás el nombre de Jehová, aquí dice Jehová, de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ahora, de ahí me voy a agarrar porque quiero irme a lo que es lo que de qué se refería. Ahora, al nombre que se estaba aquí refiriendo el Señor, no es este nombre que aparece aquí en la Biblia de la Reina Valera, sino que se está refiriendo y está duro para mí pronunciar Tetragrammaton. Espero que lo haya dicho correcto. Pero el Tetragrammaton, que es, y como digo, es un nombre muy duro para mí decirlo. Si por caso, y hasta en inglés no lo puedo decir. Y es el mismo. Pero se está refiriendo a las 4 consonantes, que es la YHWH. Que está, fíjese bien, en el capítulo 3, verso 13, Éxodo capítulo 3, verso 13 y 14. Y dijo Moisés a Dios: he aquí, si yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, el yo soy me ha enviado a vosotros. Ahora, ahí aparece lo que se le llama eso. El tetragrammatón, que se le dice. Y como digo otra vez, mil disculpas por no pronunciar bien esto. Pero si usted se fija bien, el Señor vuelve hablando con Moisés otra vez en el capítulo 6, verso 3. El Señor le vuelve a confirmar su nombre a Moisés. Y esta vez no como el yo soy, así le dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. No, ahora le confirma y le afirma que es ese nombre del Señor. Y dice, capítulo 6, verso 3, y me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo del nombre Dios omnipotente. O la versión en la la versión de las Américas de Todopoderoso. En la Biblia de inglés también, en la Biblia de inglés dice sí, Todopoderoso, más en mi nombre omnipotente, bajo mi nombre de Dios omnipotente, más en mi nombre, y aquí dice Jehová, pero no, es YHWH.
H, que es el nombre original de Dios. No me notifiqué a ellos. O en otra versión dice, y no me di a conocer a ellos. Mas en su nombre no se dio a conocer. Entonces, cuando en Éxodo 20, ya el Señor se pone cielo y entonces les dice que no deben de tomar el nombre del Señor, del nombre del Señor, su Dios, en vano. A eso se refería, a las 4 letras, a la YHWH. Que la Iglesia Católica metió su cuchara y le puso Jehová. Ahora, como digo, todo comenzó eso cuando empecé yo a leer la Biblia de inglés y empecé a ver la diferencia de que como en la Biblia de inglés, cuando se hablaba del Señor en el Antiguo Testamento, se hablaba igual en el Antiguo Testamento y en el de español no. Entonces me llamó la curiosidad de eso. Entonces yo a través de los años empecé a buscar y empecé a buscar hasta que encontré un día así por casualidad. No estaba yo buscando una Biblia. Pero llegó un hermano por ahí como en 1997 llegó un hermano a predicar en la iglesia donde pastorea mi tío, en la iglesia apostólica de Madera, California. Y entonces empecé a mirar la Biblia de las Américas. Pero no le puse no le puse tiempo, no le puse cuidado, pero nomás le estaba ojeando y la dejé. Me regresé otra vez a mi pueblo donde yo vivía y antes, como no existía tanto la internet, fui a una biblioteca cristiana y ahí me encontré una Biblia de las Américas que valía $9. Y me dice, ¿por qué tan barata? Y pues es que no, en ese lugar, como es un lugar supermente americano, gente de habla inglés, pues no tenían mucha variedad de Biblias en español. Las tenía uno que ordenar. Pero se me hizo curioso que ahí tenían en esa librería cristiana, tenían la Biblia de las Américas. Y era una Biblia más o menos de un tamaño pequeño, no tan grande, no tan grande ni súper grande, sino más o menos mediana para poderse leer. Y entonces, pues $9, pues la voy a comprar. Y es cuando ahí comencé a mirar de que empecé a notar que decía el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. Y para ese tiempo, yo estaba para el 97, ya estaba, ¿cómo se llama? Ya estaba comenzando mi pastorado. Ahora, entonces yo me agarré la Biblia de las Américas y agarré la Biblia de inglés. Y fui verso por verso, donde se decía del Señor, el Señor, el Señor, el Señor. Y luego también me fui a hice la cruce de referencias. Entonces, llegué a la conclusión que el nombre del Señor, ya parece entonces ya estaba más sabio, que el nombre del Señor no era Jehová en el Antiguo Testamento, sino que el Señor nunca autorizó. Y hasta ahorita, hasta ahorita, los rabinos no pronuncian el nombre del Señor. Usan Adonai, que quisiera el Señor, Elohim, que es Dios, Hashem, que su nombre, pero nunca mencionan el nombre del Señor, las 4, todo lo contrario. Aún cuando usted vea a el pueblo judío orando en el muro de lamentación, va a mirar que cuando están leyendo ellos su libro de oración y cuando llegan al nombre del Señor, se postran así. Y no sé si usted los ha visto que se menean así, para atrás y para adelante. ¿Por qué? Porque llegan al nombre del Señor y en vez de pronunciarlo, mejor dan reverencia a Él. Ahora, ¿cuánto más nosotros que hemos recibido la revelación del nombre del Señor Jesucristo? Debemos
estar más, fíjese bien, con reverencia al nombre de Dios. Entonces, en la Biblia de inglés sí aparece Jehová, pero nomás seis veces, perdón. No, perdón, 7 veces. 7 veces. Pero fue ¿por qué? Porque los traductores del habla inglés, cuando llegaron a ese nombre, como que se hipnotizaron y no había qué poner y pusieron Jehová. Ahora, uh, nomás en la Biblia de inglés solamente aparece 6 veces, no aparece más de 6 veces, sino todo lo contrario. En la Biblia de Geneva, de Geneva Bible, la Biblia de Geneva, solamente aparece 6 veces. En otras versiones, en otra versión me parece que no aparece ninguna. Lo que estoy tratando de decir, lo que estoy tratando de decir, que por qué entre nosotros la Biblia de la habla hispana se hace mención sobre eso, de Jehová. Ahora, hermanos, si usted oyendo este verso, usted oyendo este estudio, no agarra la seriedad de esto, le pido a usted que se ponga en rodillas y ore a Dios que le revele. Porque es algo tremendo, hermanos, porque el Señor, ya si usted sabiendo, el Señor no lo va a tomar por inocente. Aquí dice en Éxodo 20, cuando dice que Él no tomará, verso 7, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Ahora yo estoy diciendo Señor, porque cuando usé Jehová lo usé como ejemplo. Pero ahora sí, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Ahora, si Dios le revelare a través de este estudio y a través de su palabra que así es, hermanos, entonces ya usted ya si lo hace, ya lo sabe sabiendo. Yo lo estoy usando como ejemplo, como ejemplo que para que ustedes aprendan a través de la palabra de Dios. Si usted se fija bien, hermanos, fíjese en Génesis 22, 14. Génesis 22, 14. Y acuérdense que estoy usando la versión Reina Valera 1602. ¿Se acuerdan cuando Abraham, Isaac iban a sacrificar el holocausto? Y Abraham sabía que no había holocausto, no había corderito para sacrificar. Él sabía que él tenía que sacrificar a Isaac. Pero era una forma de que el Señor le iba a probar la fe a Abraham, a ver si creía verdaderamente Dios. Y cuando iban caminando Isaac como que captó la situación y dijo: Padre, aquí tenemos el cuchillo y aquí tenemos la leña para quemar el holocausto. Entonces le dijo: pero el cordero, ¿dónde está? Dice bien, usted siendo padre y sabiendo que el Señor le había pedido a su hijo, imagínense cómo se le aparecían los pensamientos a Abraham, sus emociones, cómo las tuvo que esconder por un tiempo.
Y entonces él mismo dijo, Dios proveerá de cordero. Es la tremenda fe de este amigo. Mire, cuando ya en Génesis 22, cuando ya llegó al holocausto, el versículo 14 dice, cuando ya hizo todo esto, y dice, y llamó, versículo 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, el Señor proveerá. Que muchos le han llamado el Jehová Yareh, o sí, Jireh, Jehová Jireh, o Señor, o Jehová proveerá. Pero vuelvo a regresar, a enfatizar, es Adonai proveerá, o el Señor proveerá. Por tanto, se dice hoy en ese monte, el Señor será provisto. Allí es donde aparece Jehová en la Biblia en inglés. Nos vamos a Éxodo capítulo 17, verso 15. Y quiero que por favor anoten esto. Por eso les estoy dando las citas para que ustedes las anoten en su casa y les vuelvan a repasar. Capítulo 17, Éxodo capítulo 17, verso 10. Sí, capítulo 17, verso 15. Y Moisés edificó un altar y le llamó por su nombre Jehová Nisí. Otra vez, mala traducción. Es Adonai Nisí, que quiere decir el Señor mi estandarte, o el Señor mi bandera. Ahí aparece en la Biblia de inglés también, así. Vamos a Jueces. Jueces capítulo 6, verso 24. Jueces capítulo 6, verso 24. Dice así: edificó allí Gedeón altar al Señor y le llamó Jehová Shalom. Otra vez, vuelvo a recalcar, que es Adonai Shalom, que quiere decir Dios es paz. Ya mencionamos Éxodo 6:3. Ahora vámonos a Salmo 83:18. Y como digo, me estoy tomando el tiempo para que ustedes me estoy tomando mi tiempo para que ustedes más bien vean. Salmo 83, verso 18. Y yo en la mañana agarré mi computadora y me puse a buscar ciertas cosas. Y miré que todo lo que el Señor ha revelado, lo ha revelado y lo ha confirmado aún más. Salmos 83, el verso 18. Y conozcan que tu nombre es el Señor, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Allí otra vez aparece el YHWH.
no está Jehová. Y si usted se fija bien, el que tiene la Reina Valera aparece en letras mayúsculas Jehová. Entonces está refiriendo entonces está refiriendo a la YHWH, el nombre original de Dios. Entonces, ¿por qué lo escribieron de esa manera? También allá en Éxodo 6:3 también aparece en letras grandes. Todas. Isaías 12:2. Y aún es lo que Isaías significa. He aquí, Dios es salud mía, asegurarme y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor, el cual ha sido mi salvación, o salud, aquí dice, para mí, mi salvación para mí. Fíjense que vuelve a aparecer, pero aquí aparece con la J, la A y la H, que quiere decir ya. Que voy a mostrarles cómo el Señor fue paso a paso revelando su nombre. No en toda su totalidad, porque no quería. ¿Por qué? Porque lo estaba reservando para un tiempo más adelantado. Isaías 26:4. Confiar en el Señor perpetuamente, porque en el Señor está mi fortaleza de los siglos. Entonces el nombre de Isaías, eso quiere decir, el Señor es mi salvación. Fíjese bien lo que le digo. Vuelve a aparecer todos esos nombres, no más lo que es la YHWH. En esos seis escrituras que les mencioné, allí aparece el nombre de YHWH, pero no se debe de sustituir por Jehová, porque como les digo, Dios no va a tomar a nadie por inocente. ¿Se acuerda cuando el Señor estaba hablando, se acuerda cuando Jacob estaba luchando con el ángel? Y no era el ángel, era el mismo el Señor. Era una manifestación visible. Se los voy a comprobar. Si usted se va a Génesis capítulo 32, verso 29. Génesis 32, verso 29. Y como le digo, nos vamos a ir al pasito. Y así, poco a poco. Y por eso le estoy dando las citas al pasito. ¿Se acuerda cuando estaba luchando Jacob con aquel ángel, que no era el ángel, que era el mismo Señor en una forma visible? Y le dijo, voy a comenzar con el versículo 27. Y le dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Se acuerda que verso 26, cuando dice, bendíceme? Y entonces el ángel del Señor le pregunta, y le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y él le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel,
porque has peleado con, fíjese bien, ¿con quién? Con Dios y los hombres. Has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. So, el ángel no era el ángel, era una imagen visible del Señor. ¿Mm? Y le dice, y él y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y él le respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo. Si usted se fija bien, hermanos, el Señor no le reveló su nombre, sino que todo le cuestionó y le dijo, ¿por qué preguntas por mi nombre? Es que no era tiempo para que el Señor revelara su nombre. Vamos a Jueces capítulo 13. Jueces capítulo 13, versos 17 y 18. Otra vez, no era el ángel del Señor, era el mismo Señor. Entonces le dijo Manoa al ángel del Señor, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpliesen las palabras te honraremos. Y el ángel del Señor respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es oculto. La palabra oculto ahí es secreto, porque es secreto. Vuelve a decir el Señor, ¿por qué preguntas por mi nombre? ¿Que no sabes que es un nombre secreto? Entonces, hermanos, vuelvo a hacer otra vez énfasis que el nombre del Señor no se mostró en el Antiguo Testamento. Si usted se va a Juan capítulo 17, versos 6 y 26, el Señor cuando está haciendo su oración le dice, Padre, les he revelado tu nombre. ¿Y cuál nombre? El nombre del Señor Jesús. En Isaías 52, verso 6, y ya haré un resumen más adelante y daré las citas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Ahorita nomás estoy poniendo una base. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Isaías 52, verso 6. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día, yo mismo que hablo, estaré presente. Se estaba refiriendo en un lugar cuando iba a estar presente, revelando su nombre. ¿Y cuándo fue? Cuando vino a humanarse y se hizo un velo de carne. Entonces empezó a revelarle a los que son de ellos o a los que son de él, revelarle su nombre. Y allá cuando hace la oración cuando hace su oración allá en Juan capítulo 17 versos 6 y 26 les dice, a los que me diste les he revelado tu nombre. Entonces hermanos, el
la grande maravilla es que cómo Dios nos ha dado la sabiduría para poder entender las escrituras. Y en esta ocasión quiero que por favor nomás piensen en eso, hermanos, y se pongan a escudriñar y ver las escrituras, cómo está. Entonces Jehová nunca fue el nombre de Dios en el Antiguo Testamento y nunca lo será. Ahora los autollamados testigos de Jehová defienden a capa y espada un nombre que verdaderamente no existe, el nombre de Dios. Recuerdo que una vez llegaron los testigos de Jehová a mi casa y les empecé a ir allí, entonces les dije, qué chistoso, porque en Filipenses 2, 9 al 11 dice que el Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua, confiese que Él es el Señor. Cuando les dije Filipenses 9, se le abrieron los ojos, que ellos sabían a dónde iba. Pues se me enojaron, hasta ese día no han llegado y no llegarán. Entonces, mis hermanos, el nombre del Señor en el Antiguo Testamento nunca fue revelado ni tampoco fue mencionado. Entonces, porque el Señor les dijo que no iba a tomar a los que tomaran el nombre de su Dios o el nombre del Señor en vano por inocente. Hermanos, espero que este estudio les haya sido bendición para ustedes. Me despido, por favor, compartan, denle like a este estudio. Y para la próxima estaremos hablando más detalladamente en lo que es el nombre del Señor. Les habló su hermano en Cristo Jesús, el pastor Agapito Flores Rivera. Dios les bendiga.